noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor transmitido por Radio Miraflores desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa especial, nos visita desde la ciudad de Galicia, en España, la licenciada Teresa Escobar Ruiz. La licenciada es pedagoga, pero experta en temas de acompañamiento de muerte, acompañamiento de duelo, y vamos a tocar un tema un poco fuerte, un poco duro, que es sobre la muerte. Lamentablemente a nadie nos gusta tocar estos temas, pero son necesarios, y si no se tocan, cuando nos llega el momento de tomar decisiones, no estamos preparados. Teresa, muchas gracias por venir a visitarnos a Zona Geriátrica. Bueno, encantada de estar con vosotros y de poder conversar un ratito sobre este tema que sí, como bien dices, no es agradable porque simplemente sigue siendo tabú, nada más, porque la muerte en sí no es el tabú, sino la mirada que le ponemos, ¿no? O sea, todas estos creencias alrededor de la muerte que hemos ido heredando son creencias que tenemos que derribar y que tenemos que, para eso, en primer lugar, hablar de ello, hablar todo lo que podamos de ello. Ahora, en estas épocas se han roto muchos tabúes. O sea, antiguamente el sexo, que era tabú, uno habla libremente en las clases, entre amigos, entre padres e hijos, el tema de la homosexualidad también, el tema de, no sé, de religiones que antes no se tocaban, etcétera. Muchos mitos y tabúes se han ido derrumbando. Sin embargo, el tema de la muerte sí como que nos da miedo y sigue siendo tabú. ¿Por qué cree o considera que la muerte sigue siendo un tabú? En primer lugar, porque lo acabas de decir, porque nos da miedo, porque realmente no tenemos, la muerte en sí está rodeada de incertidumbre, ¿no? Hay una parte en la muerte que es puro misterio, que no sabemos realmente qué sucede, ¿no? Pero realmente lo que está en la base de todo son nuestros miedos, ¿no? Y realmente la cultura en la que vivimos ha equiparado la muerte al fracaso, ¿no? O la muerte a un problema, y la muerte no es ningún problema a resolver, ¿no? La muerte es parte de la vida, son son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Muerte y vida. Y hasta que no aprendemos a saber de la muerte, a conocer de la muerte, a tener conciencia de finitud, no podemos tener realmente una vida plena. No vamos a vivir una vida realmente donde seamos felices y podamos vivir ayudando a los demás, siendo buenas personas, realmente autorrealizándonos como seres humanos y trascendiendo si no conocemos que somos seres finitos, que tenemos los minutos contados en esta vida y que esta vida es en realidad una sucesión de pérdidas. Desde que nacemos vamos perdiendo. Y justamente pues a determinada edad, ¿qué pasa? Realmente estamos viendo que perdemos mucho más. ¿Qué pasa? No estamos preparados para esas pérdidas, porque emocionalmente una pérdida nos produce muchísimas emociones y no estamos preparados ni para reconocer las emociones, no nos lo enseñan. Ahora, un poco en la parte educativa sí que se está moviendo y hay un poco más de enseñanza emocional, ¿no? De educación emocional, pero en realidad no estamos preparados para analizar todas esa cóctel de emociones que nos produce un duelo o una pérdida. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, en Pedagogía de la Muerte, intentamos vivir, o sea, enseñar a vivir teniendo en cuenta la muerte como una presencia, ¿no? O sea, yo vivo sabiendo que la muerte está ahí. Y que eso es lo que nos ayuda realmente a darle el verdadero y el justo sentido que tiene la vida. Y también a saber que, desde luego, las pérdidas que sufrimos a lo largo de la vida
no todas son por muerte, ¿no? Sufrimos muchísimas pérdidas a lo largo de la vida, perdemos, cuando estamos pequeños, perdemos mascotas, perdemos un barrio donde vivíamos y nos gustaba, perdemos juguetes, perdemos objetos, más adultos perdemos una novia, un novio, son pérdidas, perdemos un trabajo, un empleo, y ya avanzando en la edad, como estamos en esta cultura donde, por suerte, sí, la ciencia y la tecnología han avanzado muchísimo y nos han alargado la vida. O sea, ya hace 100 años nuestra esperanza de vida sería de 40, 50 años, hoy en día son de 80. Quiere decir que vivimos mucho más y esa forma que tenemos de vivir toda esa vida, tenemos que aprender a gestionar las emociones, porque esa parte de la vida también tiene pérdidas. Cuando llegamos a la etapa del envejecimiento, por ejemplo, bueno, pues una etapa donde perdemos, por ejemplo, tenemos el nido vacío cuando se van nuestros hijos, la jubilación, los cambios en la economía familiar, en la salud propia, la salud de la pareja, en la vivienda. Tal vez ya nos volvemos mayores y no vamos a vivir en casa, nos van a enviar a una residencia, a vivir con un hijo. Esos cambios, así mismo como la propia viudez, esos cambios van produciendo unas pérdidas que es necesario gestionar. Son duelos que necesitamos gestionar y necesitamos adaptarnos a esa nueva vida que tenemos que vivir. Lo que nos acaba de decir es muy importante, ¿no? Nos forman como que la muerte es un fracaso. Y a los médicos nos forman peor, porque el médico que se le muere un paciente es un fracasado, un error. Y lógicamente, al final todos somos seres finitos y todos nos vamos a morir, como usted bien dice, es una etapa. Ahora, vayamos al concepto de duelo. ¿Qué es el duelo? Pues el duelo es justamente ese proceso a través del cual vamos a, una vez sufrida una pérdida de un ser querido o no de un ser querido, por ejemplo, un empleo, una pareja, pues a través de ese proceso vamos a lograr interiorizar esa pérdida y aprender a vivir con esa pérdida, teniéndola interiorizada. O sea, el duelo no es un estado, no es decir yo estoy de duelo, ¿no? Que normalmente decimos estoy en duelo, no. Es un proceso, es un camino. Y ese camino hay que vivirlo paso a paso. Ese camino lo vivimos a veces a pasitos cortos, a veces nos detenemos en el camino, a observar lo que hay alrededor, que es muy importante. El duelo necesita mucha paciencia. Podemos ir a zancadas, pero no es un camino lineal, o sea, no es un proceso lineal, es un proceso más bien como en espiral, ¿no? O sea, no quiere decir que yo ya haya sentido una emoción y no la vaya a sentir más porque ahora viene otra, no. Vuelvo hacia atrás, tropiezo, me caigo, me vuelvo a levantar, y eso lleva tiempo. ¿Qué pasa en ese camino? Ese camino no está marcado, no hay un mapa, no hay unas recetas. Ese camino, cada paso que vamos dando, va creando nuestro propio camino, porque ese duelo es único, es personal, cada uno lo hace de manera diferente, y lo que nos va guiando, vamos a decir, como las señales en ese camino, vienen a ser las emociones, ¿no? Aparece una emoción y nos dice, mira aquí, ¿no? Es como decir, atento, aquí estoy. Y tenemos que atender a esa emoción, sea ira, sea tristeza, sea rabia, sea culpa, sea enfado, cualquiera de esas las tenemos que atender. Y ir trabajando esa emoción pasito a pasito. Es un trabajo. Nos ha dicho que los duelos son individuales, ¿no? No hay dos duelos iguales, cada uno lleva su duelo Exacto. a su manera. Y socialmente también es diferente, ¿no? De cultura a cultura. Exacto, sí. O sea, hay diferencias, desde luego. Eh, Nosotros bueno, nuestra cultura, supongo que allí también hay muchísimas características que tienen los duelos, han ido cambiando mucho, sobre todo la parte social, porque hemos ido
la muerte lo que hemos hecho es cubrirla como con un manto de asepsia, ¿no? O sea, que no se vea lo feo, que se vea solo lo soportable y lo bonito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué ha sucedido? Que hemos sacado de las ciudades, por ejemplo, los sitios donde velar a nuestros fallecidos, los tanatorios están cada vez más lejos de la ciudad, es todo un mundo, se ha creado todo un mundo en torno a la muerte que está totalmente mercantilizado y que está totalmente, o sea, institucionalizado, incluso el final de vida, ¿no? Los hospices cada vez son más. Yo no estoy en contra de los hospices, pero me gustaría morir en mi casa, sinceramente. Yo lo tengo claro, yo sé dónde me quiero morir, con quién me quiero morir. No quiero morirme en un hospice. ¿Qué pasa? Que eso ha ido cambiando, esa parte social. También ha ido cambiando una cosa que supongo que allí pasará igual que aquí, ¿no? Que es que antes, bueno, pues el periodo de duelo, de luto, se guardaba, ¿no? Ese periodo de luto, porque socialmente yo con ese luto yo estoy dando un mensaje, estoy diciendo, estoy en un momento vulnerable, un momento de introspección, no estoy para otras cosas y quiero que se me respete ese momento, ¿no? Pues hoy en día es al revés, hoy en día ese duelo se lleva hacia adentro. ¿Mm? Por eso es que no se usa el luto, no se usa el color negro, ya casi. Entonces, cada cultura lo va adaptando a muchas cosas, pero que hemos perdido sobre todo los rituales. Hemos perdido los rituales que son muy importantes en los duelos, por ejemplo, lo que es el velatorio. Bueno, el velatorio antes se hacía de otra manera, ahora es cada vez más cortito, cortito, cortito. Antes era en casa, ¿en España era en casa o los velatorios? Sí, sí, exacto. Hace menos de 50 años, yo creo esto, que ha cambiado así. Pero todo era en casa, los niños andaban alrededor, no se ocultaba a los niños la muerte en ese sentido. O sea, yo pienso que todo esto ha cambiado de 50 años para aquí o menos, porque hoy en día a los niños, uy, no, yo que voy a los colegios a hablar de la pedagogía de la muerte, voy a hablar con docentes y familias, pero les cuesta hablar con los niños de la muerte. O sea, eh, estamos queriendo ocultar la parte más importante de la vida, que es el final, ¿no? Que es realmente la que además más nos enseña, como dice un médico paliativista de aquí, los vivos cerramos los ojos a los muertos, pero los muertos abren los ojos a los vivos. ¿No? O Ahora, qué sea, importante lo que usted dice, eh, que se han cambiado muchos ritos y bueno, acá también se velaba al fallecido en casa y la gente se amanecía hasta el día siguiente y demás, hasta 2 o 3 días más, velando al muerto, esperando que venga un hijo del extranjero y mientras llegaba lo esperaban. Pero ahora, acá no decimos tanatorios, acá decimos velatorios, pero es lo sí, mismo, son sí, sí, locales sí. que tienen horario de entrada y salida, cierran la puerta a las 11 de la noche y se van todos y dejan al muerto solo, tapado. Y entonces ha cambiado. Y lo que usted acaba de decir me llama mucho la atención y quisiera que nos diga la importancia. Ahora, efectivamente, acá también en este lado del continente, del mundo, a los niños se les aleja de la muerte. No, no, que el abuelito está enfermo, no te acerques, no te acerques a la tía que está mal, y como que a los niños se les oculta. Y usted acaba de decir que tiene una experiencia de pedagogía del duelo o pedagogía de la muerte con niños. Explíquenos ese detalle porque me parece muy importante. Sí, a ver, yo soy maestra de primaria y yo, bueno, hace muchos años perdí a mi hija mayor, que tenía 6 años y medio. Perdí a mi hija mayor mm, al mismo tiempo que nacía la pequeña. O sea, fue simultáneo. Una pérdida que no estaba prevista, una pérdida trágica y sorpresiva. Bueno, a partir de ahí yo empecé un proceso de duelo muy difícil porque se me juntaban ahí vida, muerte, nacimiento, muerte, fue un duelo de muchísimo dolor, pero también de muchísimo aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Que tenía una niña de 5 años, además, que era la que iba al colegio y no hacía más que preguntarme cosas, cosas para las cuales yo no tenía respuesta, pero ni para ella ni para mí.
porque además realmente en ese momento me di cuenta que, bueno, yo ya era docente, era una mujer hecha y derecha y todo, pero tenía unas carencias emocionales y espirituales muy grandes cuando me llegó mi duelo. Y me vi con esas carencias. Y me vi con las carencias de no saber cómo tratar el tema de la muerte con mi hija. Por eso es que después de mucho investigar, leer, buscar, hacer formaciones, estudié primeros auxilios psicológicos y me encontré con la pedagogía de la muerte, que la trabajan investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. Y en la pedagogía de la muerte, ¿qué hacemos? Que realmente nos da herramientas a las familias, a los docentes, para hablar de las pérdidas de la muerte con los niños en el aula. Nos abre la puerta de la educación para la conciencia de finitud. O sea, que podamos empezar a hablar desde que somos niños pequeños de qué es la finitud. ¿A través de qué? A través de muchísimos, lo que son cuentos, lo que son historias, hay muchísimos recursos ya. Y eso lo tengo todo en un proyecto, lo plasmé todo en un proyecto, que es el proyecto que doy divulgación a la pedagogía de la muerte en colegios y grupos, que se llama duelosinabrazos.com, es una página web, duelosinabrazos.com, y ahí hay, bueno, todo lo que significa la pedagogía de la muerte, cómo tenemos que abordar el tema de la muerte con los niños, sobre todo teniendo en cuenta que la pedagogía de la muerte insiste en el hecho, como decía Elizabeth Kubler-Ross, que hay que enseñar a los niños a lo que es la muerte antes de que se enfrenten a ella, antes de que sufran una pérdida. Tienen que estar preparados desde antes. Entonces, es importante que preparemos emocionalmente, les demos herramientas emocionales, intelectuales a los niños para que puedan después abordar las sucesivas pérdidas que van a tener en su vida. Y esto es muy importante porque está muy ligado a la educación en valores, a la educación emocional, a la educación para la conciencia y a la finitud de la vida. Es que realmente hasta que no conocemos realmente el sentido, el significado, lo que significa para el ser humano, ese último momento, ese final de vida, que es la muerte, pues realmente no le podemos dar el verdadero valor que tiene la vida. Cuando uno sufre una pérdida muy grande, como la que sufrí yo, por ejemplo, tarda poco en empezar a relativizar todo lo que la vida le da y le trae. O sea, sabemos cómo poner cada cosa en su sitio, ¿no? Es decir, esto es importante, esto no. O sea, todas las personas que han pasado por un duelo muy traumático lo saben hacer, pero no es necesario pasar por lo que yo pasé, no es necesario pasar por dificultades en la vida para aprender esto. Se puede aprender de otra manera, con una formación, con una educación emocional, con una educación en pedagogía de la muerte, y que no tengamos que sufrir, porque es que el sufrimiento sí genera aprendizaje, pero es mejor aprender por las buenas que por las malas, ¿no? Bueno, es importantísimo lo que usted dice, que uno desde niño debe de ir preparándose para pérdidas, porque igual vamos a perder desde la mascota, el colegio, el barrio, el trabajo, la jubilación. No necesariamente tiene que ser pues un ser querido, ¿no? O sea, La y juventud, directamente perdemos la juventud. Cuando perdemos la juventud, realmente se nos dan unas crisis ahí, porque bueno, a ver, me han salido canas, me han salido arrugas, he engordado de aquí, he engordado de allá, ahora tengo este achaque, ahora no tengo... O sea, y eso que no hay que relacionar enfermedades con envejecimiento, porque hoy en día realmente la medicina, la ciencia, pues están tan adelantadas que cada vez las enfermedades se tratan más y mejor y podemos llegar a tener un buen nivel de vida, a bienestar al llegar a la vejez. Pero sí que hay que saber que al llegar a la vejez, las personas que llegan a la vejez son personas que han pasado por tantísimas pérdidas a lo largo de su vida, pero que muchas veces no han abordado esas pérdidas de una forma emocional, de una forma atendiendo realmente a su duelo. Me viene ahora a la cabeza lo que escribió una experta paliativista sobre los 5, yo les llamo los 5 ojalás, ¿no? Los 5 arrepentimientos que tienen las personas antes de ir a morir, antes de morir, que ella lo escribió en un libro, que son los 5 arrepentimientos del moribundo, pero que
en base a muchísima investigación que tiene hecha de toda su vida, ¿no? Y de esos 5 arrepentimientos, 3 son, por ejemplo, ojalá. Ojalá que hubiese vivido siendo fiel a mí mismo, o sea, que hubiese hecho lo que yo quería, no lo que querían los demás de mí. Ojalá que no hubiese vivido solo para trabajar. Luego, ojalá que hubiese sido más feliz, ¿no? O que ojalá hubiese tenido más relación con mis amigos, y también ojalá que hubiese sabido expresar mis sentimientos. Esas son las 5 cosas de las cuales la mayor parte del mundo se arrepiente antes de morir. O sea, una de ellas es esa: ojalá hubiese sabido cómo expresar mis sentimientos. Oh, sí, me parece extraordinario ese mensaje, ¿no? Ojalá, los arrepentimientos. Ahora, si bien es cierto, acaba usted de mencionar que a los niños es importante darle la información, a mí me parece espantoso y horroroso, a mí, desde el punto de vista personal, cuando se le oculta información a un adulto mayor lúcido de la muerte de un ser querido. El otro día fui a la casa de un paciente, yo como geriatra atiendo a pacientes, y tenía un paciente de 98 años lúcido, con las cosas bien claras, y casi se me escapa porque yo también veía al hermano, y el hermano había fallecido, y los hijos me hicieron, "Shh, que mi papá no sabe que se ha muerto su hermano". Y le digo, bueno, lógicamente en ese momento les hice caso a los hijos, pero ¿qué le parece decirles la verdad a un adulto mayor de la muerte de un ser querido, o se debe ocultar? Yo pienso que, a ver, en primer lugar, los adultos mayores realmente aceptan las pérdidas de una forma muy diferente a la que la acepta la gente más joven, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida ya han pasado por muchísimas pérdidas y ya saben lo que viene. Y yo supongo que si es una persona completamente lúcida y sana, porque no importa la edad que tenga, es una persona lúcida y sana, tiene derecho a saber que ha perdido un hermano. Otra cosa es cómo se lo vayan a contar, desde luego, que habrá que buscarse un lugar tranquilo, un lugar seguro en su casa, y que una persona con un vínculo afectivo muy cercano se lo pueda transmitir, ¿no? Y pueda estar con él, y pueda pues luego brindarle todo ese acompañamiento en el duelo que las personas mayores necesitan, y que necesitamos todos acompañamiento. El duelo se puede hacer en soledad perfectamente, pero el duelo en soledad no es un duelo saludable, porque el duelo realmente se hace en compañía, se hace con acompañamiento, se hace en comunidad. Es la forma de llegar a un buen nivel de aceptación en lo que es el duelo, ¿no? Y pienso que esa persona, pues todo el derecho del mundo a tener esa noticia, a que se la digan y a que le presten especial atención y un acompañamiento amoroso para después de esa noticia. Coincido plenamente con usted, ¿no? El adulto mayor ya está más preparado, ve las cosas con otra perspectiva. Ahora, usted ha dicho una palabra importante: acompañamiento. Los paliativistas también hablan del acompañamiento, que hay que acompañar al enfermo terminal y al enfermo agónico, pero una vez que acaba ya la parte de la vida del paciente, todavía hay que seguir acompañando. ¿Qué tan importante es el acompañamiento? Pues el acompañamiento en duelo, por ejemplo, que es un acompañamiento que hago yo, pues es fundamental, porque no quiere decir que todo el mundo tenga que buscar un acompañante en duelo que sea profesional, porque además tampoco. Puede ser un acompañante en duelo la persona a la que yo más quiero y con la que mejor me siento, que me siento escuchada, que me siento comprendida. Eso es importante, porque lo más importante es la escucha en el acompañamiento. La escucha que le digo yo cardíaca. Escucha no es escucha activa, escucha desde el corazón. O sea, una escucha donde yo estoy abierta a lo que ese doliente me quiere decir, me quiere contar, me quiere expresar, y yo no voy a juzgar. No es mi función, la de acompañante, de juzgar lo que está queriendo expresar, sino simplemente sostenerle
en esos momentos. Y yo siempre digo lo mismo, en ese camino, que es en ese proceso de duelo, necesitas llevar una linterna. Muchas veces el doliente no tiene la fuerza suficiente y es el acompañante que le sostiene esa linterna, le va alumbrando el camino. Qué bonita metáfora, ¿eh? El Exacto. acompañante sostiene la linterna. Le sostiene la linterna y le va alumbrando el camino hasta que el doliente puede llevar su linterna, que siempre digo que en mis procesos de duelo de acompañamiento, que es la linterna del darse cuenta, tiene que vivir encendida, la linterna del darse cuenta, ¿no? O sea, tenemos que, el proceso de duelo no se hace solo. Hay gente que dice, uy, el tiempo todo lo cura. El tiempo no lo cura todo. Hay que hacer un gran trabajo de gestión emocional, de autoconocimiento, de compasión con uno mismo, de perdón con uno mismo. Hay que trabajar la culpa, hay que trabajar muchas cosas en el duelo para poder aprender. Y si no, pues muchas veces el duelo se queda ahí enquistado, ¿no? Sin más. Miren qué importante, es todo un proceso lo que nos menciona Teresa. De, es un proceso con diferentes etapas, pero que hay que superarla. Usted acaba de decir una frase que se dice acá mucho también, el tiempo lo cura todo. Pero aparte de eso hay una serie de frases. No llores, que no dejas descansar al fallecido, te acompaño en tu dolor, sé cuánto sufres, y palabras cliché que las decimos a veces de memoria, como qué tan cierto, recomendable o no recomendable son esas frases aparentemente de aliento y aparentemente con buena intención, porque no creo que nadie lo diga con mala intención, pero Claro. sirven, ayudan. Pues hay muchas frases que no sirven, que no ayudan, que no. Vamos a ver, esas frases de, mira, ya no sufre más, etcétera, ¿no? Ese tipo de frases que hay que evitar decir esas frases, porque lo que agregamos a veces es más sufrimiento a la persona que ha perdido ese ser querido. Lo que si no sabes qué decir, pues mejor a veces no decir nada, dar un abrazo o quedarse allí sentado, nada más. La presencia Ahora tienes un angelito que te cuida desde el cielo, también es una... también, a mí me lo dijeron mucho, mucho, mucho. Y yo siempre decía lo mismo, pero ¿para qué quiero yo un angelito? ¿Pero qué me dice esta persona? Además, en las primeras etapas del duelo, uno se pelea con Dios. Eso también es real. O sea, yo me peleé con Dios. Todo el mundo, mucha gente se cuestiona a Dios. Cuando el dolor es tan profundo y tenemos pocas raíces espirituales, como las tenía yo, pues mis raíces espirituales son católicas, pero bueno, en ese momento, con la juventud, pues yo me cuestioné a Dios, a todos los santos, ¿no? Entonces, que me digan que tenía un angelito, bueno, esas cosas hay que tratar de evitarlas, porque no ayudan. Lo mejor es estar presente. Y estar presente no es estar allí sentado con un móvil así, ¿no? No, eso no es presencia. La presencia es estar y demostrar solamente con una mirada, con una caricia, que estás allí y que estás para el momento en que te necesiten. Que ya surgirá o no surgirá, pero estar, el estar presente desde el corazón, ¿no? Desde lo amoroso, desde el demostrarle a esa persona que le vas a dar todo tu acompañamiento amoroso y no le vas a dejar sola. Eso es lo importante. Ya saben, entonces muchas veces es preferible no decir nada, pero estar, que decir palabras cliché que no van a solucionar nada. Ahora ya estamos terminando, lamentablemente es un tema amplísimo, Qué pero rápido. el tiempo se nos está yendo. Eh, ¿Qué tan bueno es llorar? ¿O qué tan malo? Porque a veces dicen, no llores, que no dejas descansar al muerto. Bueno, sí. No, o sea, o hasta cuánto es llorar, ¿no? Porque a veces, qué buen hijo lloró más que el otro. O sea, es que yo he escuchado todas estas cosas también, que tengo mis años y vengo escuchando de todo. ¿Qué tan bueno es llorar? Bueno, llorar, realmente lo que nos provoca llorar es alguna emoción, ¿no? Y yo, los que no, lo que las emociones, tenemos que pararnos ante ellas y ver qué es lo que nos están queriendo decir. Si esa emoción, bueno, el llorar es limpiar, sacar fuera, ¿no? Y como tenemos que vaciarnos,
pues el llorar es sanador, ¿no? Ahora, hasta cierto punto, ¿no? Porque cuando agregamos sufrimiento al dolor, lo agregamos conscientemente, ¿no? Entonces, si vemos que en determinado momento ese llanto realmente, el dolor, el duelo duele mucho, pero, pero se acaba en algún momento, o sea, no, se acaba, se vuelve, se va, lo vamos interiorizando y cada vez lo vamos, o sea, lo vamos trabajando y lo vamos interiorizando y va siendo parte nuestra. Y ya hoy en día yo puedo hablar de mi hija y no llorar, pero a los 5 años que había muerto, todavía lloraba si la nombraba. O sea, cuando eso se alarga a tal magnitud, pues tenemos que ver si es que le estamos agregando ese sufrimiento innecesario, porque se lo agregamos nosotros. Y ese llanto sí que es sanador, sí que es bueno, sí que en un duelo nos vienen oleadas de dolor y de tristeza y de ganas de llorar, y es bueno que lo saquemos fuera, pero que tampoco no podemos pasar con el llanto, o sea, todo tiene su momento y su etapa, ¿no? Decían que el llanto o el llorar es el antidepresivo más barato y más efectivo, ¿no? Pero como usted dice, tiene un tiempo, tiene un proceso y ya después de cierto tiempo ya no es... Claro, porque es que si en un momento que tenemos que llegar a la aceptación, tenemos que aprender a soltar, es que elaborar un duelo es aprender a soltar, a dejar ir, ¿no? Nosotros nos apegamos mucho, somos una cultura del apego, por eso los japoneses son los del desapego y ellos aprenden muy bien a desapegarse. Nosotros somos los del apego, nos apegamos a todo. ¿Y qué pasa? Desapegarnos es como que tengas algo pegado aquí en tus entrañas y intentes arrancarlo, ¿no? Lo arrancas, lo arrancas. Pues eso duele y duele mucho. ¿Y qué pasa? Esto es un dolor. Por tanto, si intentamos desapegar, soltar, dejar ir poco a poco, hay muchas cosas que nos van a ayudar a hacerlo, pues es más fácil. Y si vamos a soltar, que tenemos que dejar ir y tenemos que aceptar, tenemos que transformar ese dolor, transformar esa relación que teníamos con ese ser querido, que era una relación que también se basaba en lo físico, pues ahora vamos a tener que reinventar esa relación, ¿no? Se va a basar ahora no en lo físico, sino en lo emocional o en lo espiritual, en los recuerdos, ¿no? Pero que el llanto está bien cuando son aniversarios o hay algo que vemos que nos recuerda al ser querido, nos puede soltar la lagrimilla y Ah, luego que nos suelta ya claro, eso es es natural. natural, pero que lo de llorar, llorar, llorar por llorar, pues hay que pensar por qué lo estamos haciendo. Teresa, el tiempo nos ganó. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber compartido su experiencia, inclusive haber compartido algo muy personal, que es la partida de su hija y que sin embargo nos ha servido para todos de aprendizaje. Si alguien desea contactar, seguirla, tiene alguna red, alguna web, mencionó que está haciendo una web de Tenemos la web trabajo con de niños. Duelo sin Abrazos del proyecto, ¿Cómo se busca? Duelos sin abrazos duelosinabrazos.com. en Google. Sí, bueno, duelosinabrazos.com es en la web, pero luego en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, es Duelo Sin Abrazos también. Y bueno, mi contacto está ahí en duelosinabrazos.com. Y yo quiero enviarle un fuerte abrazo a todas las personas que están pasando por un proceso de duelo, decirles que eh, tengan muchísima paciencia y que tengan muchísima confianza en ellos mismos, en su poder de resiliencia y que muy en el fondo los seres humanos, yo tampoco pensaba que podía salir de aquel pozo de duelo, pero salí, que todos en el fondo tenemos como unas herramientas que aunque no nos creamos van haciendo un trabajo y luego tenemos que ayudarlas, pero que van a salir y yo les envío un abrazo fuertísimo, sobre todo también a esas madres huérfilas que aquí en España le estamos poniendo nombre a la pérdida de hijos. Somos madres y padres huérfilos.
eh, que hemos perdido hijos. Un abrazo fuerte, muchísimo ánimo, muchísima fuerza, muchísimo amor y que para lo que necesiten estoy aquí. Muchas gracias, Teresa. Primera vez que escucho el término huérfilo, vamos a tenerlo en consideración porque no existía la palabra técnica propiamente dicho de la pérdida de un padre, de un hijo, ¿no? Sí, Le agradezco mucho, ya saben, las redes, Duelo sin Abrazos, pueden encontrar a Teresa Escobar, que es experta en duelo y sobre todo en trabajo con niños. Bueno, amigos de Zona Geriátrica, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora. Buenas noches.